cuenta la historia de un muchacho español que va a París y de lo que pasa allí. Era joven y deseaba ser Julio Cortázar. Había leído Rayuela hacía muy poco y desde entonces todo mi empeño se orientó en habitar en la ciudad que atravesaba el Sena. Quería recorrer sus puentes en busca de mi particular maga. La situación económica de mi familia bien podía sufragarme un año allí. Con la excusa de un sesudo seminario en la Sorbona, logré convencer a mi padre de la idoneidad de mi marcha. Toda la familia quería despedirme al aeropuerto, donde escuché recomendaciones y atendí lágrimas y encargos. Una vez montado en el avión, suspiré con alivio. Se iniciaba mi aventura y estaba ansioso por vivirla. Ya en París, tomé un taxi hasta el apartamento que mi padre había alquilado para mi estancia. Estaba ubicado en un segundo piso de la Rue Babel, casi en la intersección de la misma con el Boulevard Montparnasse. No está lejos de la Sorbona y es lo más decente que he encontrado, me dijo mi sensato progenitor. La zona me produjo una impresión grata y supe al instante que me amoldaría pronto a sus costumbres. Pese a las bandadas de turistas en busca de los famosos cafés inmortalizados por la bohemia del siglo XX, percibí un aire de barrio tranquilo, de lugar poblado por encantadores viejecitos en busca de su baguette diaria, de su porción de queso y de sus piezas de fruta. También animaban las calles personas con edades muy diversas, incluso niños que miraban sin asombro el escenario de su vida, acostumbrados desde que nacieron a desarrollarla en la ciudad que tanto añoran. Entré en el inmueble que ordenaban mis señas y sufrí el primer flechazo de mi vida. La recepción de los apartamentos estaba atendida por una mujer preciosa. Pequeña, grácil, con el pelo muy corto y unos ojos azules que todo lo controlaban, me saludó con una exquisita cortesía. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, madame, je m'appelle Oscar Cifuentes. Bon, es el español que esperamos, chapurreó con gracia. ¿Habla el idioma? Uno poco, bienvenido. Mientras cogía las llaves de mi apartamento, me dijo que se llamaba Elian y supe que Elian se había colado en una rendija de mi alma para siempre. Me ayudó con las maletas y me enseñó mi nuevo hogar mientras me daba instrucciones sobre el manejo de las llaves del agua, el cuadro de la electricidad, el aparato de aire acondicionado, el horno, la placa vitrocerámica, el tostador, el frigorífico, la lavadora y demás electrodomésticos. Mi nueva residencia era reducida, pero bastante para mis necesidades. Una sala de estar con la cocina incorporada, un baño completo y una habitación para dormir, con una cama espaciosa y aparentemente cómoda y un buen armario. Todo se mostraba limpio y alegre con el sol del mediodía que se filtraba por los ventanales. A solas, deshice mi equipaje, constaté la comodidad de la cama y del sofá. Me di una ducha y limpio bajé a tomar algo. Elian se despedía de su sustituto en la recepción. Salimos al tiempo a la calle en expresiones corteses y cuando ya se iba, me atreví a proponerle que comiera conmigo. No esperaba que aceptara, pero para mi propio asombro lo hizo contenta. Vivía sola en París desde hacía 2 años. Llegó desde Nimes a estudiar. Sus padres carecían de recursos y ella enseguida halló el trabajo que le permitiría mantenerse sin ser una carga para ellos. 6 horas diarias, incluidos domingos y festivos, le llevaba a atender la recepción de los apartamentos y las demandas de los inquilinos. Y las cedía con gusto, pues gracias a esa tarea podía subsistir. Echaba de menos a su familia y lo que peor soportaba era comer y cenar sola. Por tal motivo, admitió con agrado hacerlo en mi compañía. Tras la comida, se prestó amable a hacerme un de Cicerone. A su lado descubrí el jardín de Luxemburgo. Soñadores, nos perdimos por aquel pulmón verde tan próximo a mi apartamento. En un banco alejado del edificio nos contaban nuestras vidas sin apenas darnos cuenta. Todo París confabulaba para que se dieran las circunstancias idóneas para el amor. El tiempo primaveral, el sol tibio y lejanas melodías que alcanzaban nuestros oídos entregados a la escucha del otro. Cuando empezó a oscurecer, Eliana dijo frente a mis súplicas que tenía que marcharse. «Te acompaño», me ofrecí, y ella se dejó. Salimos al Boulevard Saint-Michel, atravesamos el puente del mismo nombre y en la isla, frente al imponente Notre Dame, ya iluminada, quiso que nos despidiéramos. «¿Vives por aquí cerca?». Me respondió con evasivas. Estaba claro que de momento no quería que supiera dónde vivía. No insistí y me alejé en dirección contraria. Atravesé de nuevo el puente y me introduje en las atestadas calles de Rochette, para desde ese punto dirigirme a la Sorbona. Retrocedí al Boulevard Saint-Germain y en una agradable terraza tomé algo sólido, sin que mi pensamiento se desviara un segundo de la imagen de Elian. Me había producido una honda impresión. Al flechazo inicial ante una mujer tan hermosa
hermosa le sumaba el impacto de su manera de ser, tan cálida y distante al tiempo. En sus palabras, aparentemente alegres, se escondía un halo de tristeza. No era por hallarse sola en París, pues este hecho no la desasosegaba lo más mínimo. Su melancolía aparentaba ser intrínseca, proveniente de un escondido lugar de su memoria. Transcurrieron los meses y mi relación con Eliane se afianzó. Nos enamoramos como los dos jóvenes apasionados que éramos. Conseguí convencerla de que se viniera a vivir conmigo, a mi apartamento, y que dejara el trabajo, pues con los cheques de mi padre nos bastaba para atender las necesidades de los dos. Fueron los mejores días de mi vida, distribuidos entre el estudio, los paseos con Eliane y el descubrimiento tranquilo de París. Con la caída del sol nos encaminábamos hasta el Pont Saint-Michel de forma invariable, y una vez allí decidíamos la ruta que más nos tentaba cada noche. Nunca conseguí enterarme del lugar donde había habitado Eliane hasta venirse a vivir conmigo. Aquel dato me intranquilizaba, aunque sí he de ser sincero, mayor inquietud me producían las palabras cotidianas de Eliane cuando llegábamos al pueblo. Algún día seré una con este puente, exclamaba con la mirada perdida en las profundidades del seno. Jamás conseguí que se explayara en las razones de su frase, se limitaba a emitirla para mi desconcierto, aunque pronto olvidaba mi turbación en la animada charla de enamorados que nos seguía. Tal vez Eliane atesoraba un secreto que no quería contarme, pero era una diminuta partícula en su mundo plagado de generosidad y confianza. Cuando tuve que regresar a mi país, la despedida fue muy dolorosa, apenas resistible para ambos, si no hubiera sido por mi promesa de volver con ella en breve y de conservar el contacto en la distancia. Eufórico, regresé a París a los 2 años y medio. Hacía 6 meses que no tenía noticias de Eliane, pero sabía dónde obtenerlas. En el edificio de apartamentos de la Rue Babel me informaron del terrible final de Eliane. Se había alojado al Sena desde el Pont Saint-Michel. Ante mi desconsuelo, el encargado de la recepción se limitó a expresar con evidencia incontestable: ¿acaso no sabe usted que el novio de Eliane se suicidó en ese mismo puente? Tiene un final abrupto. La historia con final abrupto puede adquirir varias lecturas, y eso ya es lo bueno que tiene el